Ahora sí. Entonces, hemos empezado a ver cada uno de los tejidos en forma individual. Nunca pierdan de vista que esta materia es una materia descriptiva, se llama histología. No estamos viendo ni anatomía, ni estamos viendo fisiología. Pero en todo lo que es la área médica, todo se va relacionando y todo tiene que ver con todo. Pero en cada materia profundizamos en un área especial. Y ahora lo que hacemos en esta materia es la descripción de cómo están formados los tejidos. Histología es el estudio de los tejidos, de las células, y explicando qué estructura tienen para cumplir la función que hace o que realiza cada uno. Hemos visto entonces el tejido conectivo y hemos visto que hay tejidos especializados o hiperespecializados, y entre ellos está el tejido nervioso, que es el que vamos a ver hoy. Hemos visto entonces que todo el ser humano, por lo tanto todos los órganos y todos los tejidos, parten de una misma única célula, que es el huevo cigoto, que se forma por la fecundación de las dos gametas, y luego en todo ese proceso de desarrollo y de crecimiento se van diferenciando, van adquiriendo características propias que le permiten cumplir la función. En este caso es el tejido nervioso. La función especialmente del tejido nervioso es responder a estímulos. Por ejemplo, el estímulo más común y con el que generalmente se dan muchos ejemplos en la función del tejido nervioso es, por ejemplo, cuando uno se pincha el dedo. El estímulo es el pinchazo o el dolor, recorre a través de todas las vías nerviosas, las neuronas, hasta donde está el comando o la central, que es en el encéfalo, en el cerebro, en la parte de la cabeza, se procesa la información y vuelve la respuesta. Esa respuesta llega al lugar donde ha estado el estímulo y ejecuta la función. Si te ha pinchado, generalmente es contraer el músculo, o sea, retraer, sacarlo. No se olviden también de un pequeño detalle que tiene el organismo en toda la explicación de las respuestas, y es que va a tratar de conservar la vida. Entonces, toda respuesta natural, fisiológica y normal va a ser para quitar cualquier fenómeno que le pueda reducir la vitalidad, reducir la vida o evitar el daño. Esa es la función del tejido nervioso en general. Y como vamos a ir viendo, en cada uno de estos tejidos, más de los especializados, que ya tienen características que les son propias y únicas, van a tener una estructura que le permite cumplir esa función. Esa estructura, la menor tamaño de esa estructura, es lo que se llama la unidad anatómica y funcional, que es la porción menor del tejido que estamos estudiando que puede cumplir la función del todo. Y en este caso del tejido nervioso es la neurona. La neurona, cuyo dibujito lo tenemos ahí en el PowerPoint, donde vemos que tiene esa estructura como una estrella, una cola larga y una serie de ramificaciones en la parte superior y en la parte inferior. Las propiedades de esta neurona y del tejido en su conjunto, que es el conjunto de estas neuronas, es la excitabilidad. Hemos dicho, la excitabilidad es la capacidad de reacción rápida ante un estímulo cualquiera. Luego, otra de las propiedades fundamental es la capacidad de transmitir ese mensaje, que es la de la conducción. ¿Con qué objetivo? Comunicar un estímulo que es en un lugar hacia donde está el centro de procesamiento y luego la respuesta. Entonces, las tres propiedades fundamentales del tejido conectivo, nervioso, es excitabilidad, conducción y la comunicación. Este tejido nervioso lo vamos a clasificar dentro de los que se llaman los 4 tejidos básicos del organismo. Este es el que logra como tejido una mayor organización, o sea, muchos más detalles de su estructura que le permiten cumplir la función. Tiene una mayor cantidad de células que se han ido diferenciando, distintas del resto, y logra una gran comunicación entre esas células. Por eso es una de las propiedades de este tejido. ¿Entre quién esa comunicación? Entre las células de ellas mismas
que se denomina sinapsis, la unión o la transmisión de una información de una célula a otra, o entre el músculo y entre la célula nerviosa y un músculo. Esa comunicación se denomina placa motora. Es muy similar a la sinapsis, solo que en vez de ser entre dos neuronas, es entre una célula muscular y una célula nerviosa. Y la otra característica que tiene este tejido es que permite esa comunicación gracias a una eliminación de una serie de vesículas o de un líquido o lo que se llama un neurotransmisor en el lugar de unión de esas dos neuronas que hemos dicho que es la sinapsis. Entonces, detallando un poquito más, ¿cuáles van a ser las funciones de un tejido nervioso? Hemos dicho responder a estímulos. Entonces, ante un estímulo desde el exterior o incluso de dentro del organismo, el sistema nervioso lo que va a hacer es reaccionar. ¿De qué manera? Primero transmitiéndolo y luego generando una respuesta. Entonces, esos estímulos pueden venir desde afuera o pueden venir desde adentro. Por eso se clasifican en externos o en internos. Y un estímulo externo es, por ejemplo, los visuales, una imagen, una luz, auditivos, un sonido, olfativos, mecánicos, como una comprensión, un dolor, térmicos, como quemaduras, etc. O sea, cualquier estímulo que venga desde la vida de relación del individuo hacia adentro es una función que tiene que ser respondida o tiene que ser transmitida al resto o a la parte del organismo que debe contestar a través del sistema nervioso. Pero no es el único. También tenemos un sistema de comunicación interna, que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que ya no necesariamente tiene que ver con el exterior. Por ejemplo, es la función de cada uno de los órganos. Quien les regula, aumente, disminuye, quien transmite esa información es el sistema nervioso. También, por ejemplo, el mantenimiento de la postura lograda con el tono muscular es dado por este sistema nervioso. Ese sería, digamos, el tipo de estímulos que puede recibir a quienes van a responder. Pero por otro lado, también el sistema nervioso tiene como función todas las funciones cognitivas o más complejas, o que se llaman funciones superiores, que son las que nos distinguen de seres menos evolucionados en la naturaleza. ¿Como cuáles? Conciencia, pensamiento, memoria y sentimiento. Esas son actividades o funciones cognitivas que nos diferencian de los animales especialmente. ¿A quién tenemos en esta diapositiva? A la neurona. La neurona tiene esa forma como de estrella con una cola que se diferencia del resto, evidentemente, que es el axón. ¿Qué partes vamos a reconocer aquí? Esto que está señalado en la primera llavecita, que es el cuerpo de la neurona. Y el resto, que es el axón. No todas las neuronas son exactamente iguales, ahora vamos a ver que hay algunas. Sí. Disculpe que ¿podrías repetir de nuevo? Porque no se me trabó, no sé qué pasó. Por favor, si no me moleste. ¿En cuál te has quedado trabada? ¿En la diapositiva anterior o en esta? No, cuando iba a explicar la estructura de la neurona. Ah, bueno, no, recién también vamos empezando. Que este es el modelo, en la diapositiva tenemos un dibujito de una neurona de la más típica, que no quiere decir que sea la única, pero cuando uno señala las partes, en general, utiliza la neurona más abundante, más común, en la que uno la identifica como una neurona, donde reconocemos un cuerpo y un axón. Ahí tenemos el dibujito, donde el cuerpo es la parte esa estrellada, y el axón, la cola alargada, que es muy evidente que se diferencia del resto de las ramificaciones que tiene la cabeza. En el cuerpo neuronal, vamos a ver otro tipo de ramificaciones que se denominan dendritas. Y el axón que se prolonga en otras ramificaciones finales que se denominan telodendrón o telendrón. Estas dendritas son, si uno
digamos, tuviese que diferenciar en el camino que recorre el estímulo, son las que reciben el estímulo de otra neurona que está íntimamente ligada o unida a través de la sinapsis. Entonces el estímulo entra por las dendritas, pasa al cuerpo neuronal y se dirige por el axón. Profe, Sí. disculpe, recién he podido entrar, es que no me ha llegado el Zoom, no he podido entrar yo. Ah, no, ¿no están en el grupo? ¿Ah? Lo he mandado a través del grupo de WhatsApp, no lo he mandado a través del aula virtual. Tal vez es un error porque no todos están en los grupos, No entonces. todos estamos en el grupo, profe. No, yo no estoy. ¿Y ustedes creen En que histología. fuera? Como para que pare y mande. En el de histología yo no estoy. ¿No estás en el grupo vos? No, yo no. ¿Y por qué no te incorporan? Vamos Que a dejen, dejar que dejen el número y después lo agregan. Que dejen el número de la comisión y después lo agregan. dejarlo el número en el chat y Bueno. hacemos al revés, te paso mi número de celular y me mandas a mí y yo le envío a Martina, creo que es la que maneja el de una de las comisiones. Bueno, ya me fijo. Anota, 154-863. Bueno. Espera. Bueno. Ok, a ver. 154-863. Sí. 206. 206. Exacto. Ok. María Claudia Lucena. Exacto. Desde hace varios años. Bueno, Bien. seguimos entonces. ¿Qué tejido es? ¿Cómo? No te he entendido. ¿Qué tejido estamos viendo? Nervioso. No he entendido, no sé si me ha dicho algo más, no lo he entendido. Bueno, entonces estamos viendo las partes de la neurona, que es la unidad anatómica y funcional del tejido nervioso, y en este caso, al describirlo, les estoy contando ya una parte de la funcionalidad, y es cómo viene o cómo se transmite ese impulso nervioso. Entra a través de las dendritas, pasa por el cuerpo de la neurona, y a través del axón se dirige hacia las otras neuronas que está haciendo sinapsis o que siguen en el camino. Entonces, este axón, en general, es uno solo, termina en el telodendrón y es por donde salen los impulsos. Por eso se denomina el impulso nervioso centrífugo. Esta prolongación es por donde se transmite o sigue el impulso nervioso. Esto tiene siempre una sola dirección, que es desde las dendritas entonces hacia el axón. Las dendritas, a diferencia del axón, son muchas, son ramificadas, es por donde penetra, y al penetrar desde, digamos, como de arriba hacia abajo en este esquema, se denominan prolongaciones centrípetas. En cambio, al axón, como es por donde sale, prolongaciones centrífugas. Todo el tejido que recubre a neurona se denomina neurilema. El núcleo es un núcleo de cromatina laxa. Le vamos a encontrar en el centro del núcleo un gran nucleolo, como una característica también de la neurona. El pericarión, que vamos a encontrar que tiene melanina, lípidos, glucógeno, hipofucsina, etc. Son compuestos químicos que lo forman. Y una de las estructuras importantes que tiene este soma o este cuerpo son las neurofibrillas, que son filamentos o neurofilamentos por la ubicación, que tienen neurotúbulos y además también en el medio algunos filamentos intermedios.
vamos a clasificar estas neuronas. En este esquema, en este dibujo, podemos ver que, que de acuerdo a la forma que tenga el cuerpo, las vamos a poder clasificar. Piramidales, triangulares, etc. De acuerdo a cómo tengan las dendritas o el axón, o las prolongaciones, también las podemos clasificar. Miren este es el cuerpo de la neurona. Aquí, simplemente por ver, no podríamos diferenciar cuáles son las dendritas y cuál es el axón. Entonces a estas se les llama justamente bipolar, porque parecería como que ambos son estructuralmente idénticos. Sin embargo, si sabemos cómo viene el impulso nervioso, si el impulso nervioso viene desde arriba hacia abajo, vamos a poder saber con precisión que esto va a ser dendrita y esto va a ser axón, porque el impulso nervioso siempre va desde la dendrita hacia el axón. En este caso, parecería como que no tiene dendritas, y en realidad la dendrita, o la parte sensora donde recibe, y la parte donde transmite, están en esta distribución que parecería una misma prolongación de ambas funciones, dendrita y axón. Esta es la común, donde todas las dendritas son pequeñas prolongaciones o ramificaciones en el soma, y esta donde el cuerpo es chiquito, con forma de pirámide, por eso se le llama célula piramidal, donde están muchas más ramificaciones de las dendritas, y uno de estos debe ser del axón. Aquí tenemos el ejemplo de cómo cómo sería el caminito del impulso nervioso, de acuerdo al tipo de prolongación, en el unipolar, en el bipolar o multipolar, dependiendo de la ubicación que tenga. También las podemos clasificar a estas neuronas de acuerdo al neurotransmisor que libere. Por ejemplo, las que se llaman colinérgicas, el neurotransmisor es acetilcolina. Las serotoninérgicas, serotonina. Dopaminérgicas, dopamina. Noradrenérgicas, noradrenalina. En general, el nombre de la neurona depende del tipo de transmisor y lo lleva en su nombre. Si es noradrenalina, noradrenérgicas, dopamina, dopaminérgicas, etc. Y la otra manera de clasificarlos va a ser por el largo del axón. De axones cortos o de axones largos. Los largos se llaman Golgi tipo 1 y los cortos se llaman Golgi tipo 2. Otra característica que tenemos en el tejido nervioso es la presencia de sustancia gris y blanca. Eso depende de la ubicación que tenga, vamos a poder reconocerle como una forma, una estructura que se puede reconocer. Este corte, por ejemplo, es de médula espinal, donde vamos a encontrar como esta forma como de H, donde esta H está formada por una sustancia más oscura que se llama sustancia gris, y el resto es lo que se llama la sustancia blanca. Vamos a llevar esto para acá para que se vea. En este caso, que es el corte de médula espinal, la sustancia blanca, esta que tenemos aquí, está formada por un tipo especial de células, que son los oligodendrocitos, los astrocitos fibrosos o células de la microglia. Ya vamos a ver en detalle un poco más de esto. En cambio, la parte de la sustancia gris son los astrocitos protoplasmáticos, otro tipo de células que tiene la neuroglia, oligodendrocitos, común a los dos, y células de la microglia también. Una característica importante que tiene para diferenciar la célula blanca de la célula gris es la presencia o la ausencia de mielina. Mielina vendría a ser como en el axón, en el fibro, en el nervio, en la fibra nerviosa, como si tuviera una envoltura, como los cables tienen el alambre de cobre en el medio y como un plástico afuera. Bueno, esa como especie de plástico es la mielina que recubre a los nervios. Esa mielina le da un color blanco, por eso el aspecto mucho más claro en un corte. En cambio, los nervios o las fibras nerviosas que no tienen mielina,
aparecen en el corte como un color gris. ¿Cómo se hace el transporte? Uno se imagina todo como un camino, una red de cables, que son los nervios que van por todo el organismo, llevando esa transmisión o ese impulso nervioso. Pero no es simplemente un transporte parejo, sino imagínense lo rápido que es que cuando nos pinchamos en el dedo, la información va hasta la cabeza, vuelve la respuesta y recién lo sacamos. Y eso demora poco menos de segundos, menos de un segundo. Esa velocidad es una característica del transporte nervioso, muy, muy rápido, y consume energía. Y este flujo está siempre, se denomina retrógrado cuando es del telodendrón al soma, o es anterógrado cuando es del soma al telodendrón. Y ese flujo puede ser lento siempre que sea anterógrado, o sea, al revés. Aquí tenemos el dibujito. Este va a ser un transporte retrógrado cuando es desde el telodendrón hacia el soma. En cambio, cuando es desde el soma hacia el telodendrón, se llama anterógrado. Este anterógrado va a ser siempre un flujo más lento que el otro. De todas maneras, ustedes saben que la respuesta o el estímulo nervioso es rapidísimo. Aquí estábamos hablando de la vaina de mielina. Entonces, la vaina de mielina, en este dibujito se lo va a ver más claro, es como una cobertura que tiene la fibra nerviosa que le da incluso ese color mucho más claro y es lo que identifica a la sustancia blanca del sistema nervioso. Si uno lo tuviese que ver en conjunto, aquí se ve mejor, no es parejo, no es entero el nervio que está recubierto por la mielina, sino que cada tanto presenta un espacio donde no lo tiene. A esto se le llaman nodos de Jambier, o sea que está como escalonado, como cada tanto interrumpido. Esa es la característica que le permite al impulso ser tan rápido. Esa vaina discontinua que genera estos nodos, este espacio se le llama nodo o segmento, porque no es tan chiquitito, sino es un espacio que no tiene la vaina de mielina, que es el segmento internodal, va a generar como estos pedacitos que son los nodos de Jambier y lo que permite que ese impulso nervioso sea trasladado o sea llevado con tanta velocidad. Entonces, ¿qué son los nodos de Jambier? Son puntos donde no hay mielina, que tienen solamente interdigitaciones de una célula, que son las células de Schwarman. Y esos axones mielinizados van a tener entonces siempre intervalos sin mielina, donde hace que el impulso sea saltatorio, porque va desde el nodo al otro nodo, y lo hagan muchísimo más rápido. Esta vaina de mielina la vamos a encontrar en el sistema nervioso central, en los oligodendrocitos enrollados como espiral. Y en el sistema nervioso periférico son las células de Schwarman. Son cuerpos aplanados de las células, quienes lo forman. Entonces, a la vaina de mielina en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Aquí tenemos otro dibujito más claro, donde se ve claramente cómo es la transmisión de ese impulso saltatorio por la falta de mielina cada tanto en esa vaina discontinua. ¿Qué pasa entonces con los nervios que no tienen mielina? Con esos axones amielínicos. Cada uno de esta parte donde vemos grises es un conjunto de fibras nerviosas. Esas fibras nerviosas no es que están solas, sino que pasa como esto. Tienen una célula de Schwarman que hace como una pequeña invaginación o una envoltura que deja los axones medianamente cubiertos, dándole este aspecto
de que no lo tienen, pero están protegidos ligeramente por estas células de Schwann. No logra enrollarse, no logra necesariamente cubrirlo, ven que ahí vemos algunas partes grises, y no se enrolla sobre ellos. Otra cosa muy importante es cómo hacen la transmisión del impulso entre las neuronas. Tiene que quedarles claro que las neuronas entre ellas no se tocan. Hay un espacio entre una neurona y la que sigue. Aquí tenemos el ejemplo donde tenemos el pie, o sería la última parte en el axón terminal de una neurona que está hacia arriba, un espacio que justamente se llama espacio sináptico, y recién la dendrita de la neurona con la que se está comunicando. Esta relación o comunicación entre ellas sin necesidad de tocarse se realiza gracias a la presencia de lo que se llaman los neurotransmisores. ¿Dónde están los neurotransmisores? En el axón terminal de la neurona anterior, o la que está trayendo el impulso nervioso. El impulso nervioso viene por acá. Entonces, ¿qué parte vamos a reconocer en esta sinapsis? Vamos a tener el axón terminal y la dendrita de la neurona que sigue. Un espacio entre medios. En este axón terminal vamos a tener los neurotransmisores en una serie de vesículas. Cada uno de estos puntitos están representando lo que es un neurotransmisor. Estos neurotransmisores están en este espacio del axón terminal en bolsitas, por eso se llaman vesículas sinápticas, llenas de esta estructura química, que son los neurotransmisores, que son los que van a ser liberados por esta membrana presináptica para que vayan a tener contacto con esta membrana, que es la postsináptica, para que pueda seguir el estímulo. ¿Cómo sucede esto? Necesitamos sí o sí que haya receptores. Una vez que el receptor es estimulado, lo que va a hacer es abrirse los canales de calcio. Estos canales de calcio van a permitir que estas vesículas sinápticas se adhieran a la membrana presináptica y liberen su neurotransmisor. Estos neurotransmisores cumplen su función en la membrana postsináptica y son nuevamente captados por una bomba que se llama recaptadora del neurotransmisor para ser reutilizado. Esos neurotransmisores liberados a este espacio que se llama espacio sináptico son, digamos, reconocidos por receptores, que en este caso están de color rojo oscuro. Los receptores del neurotransmisor van a unirse y van a generar la respuesta o desplegar la respuesta en la neurona que sigue, continuando esa información. Entonces, ¿qué es la sinapsis? Es el tipo de comunicación que se da entre las dos neuronas. Siempre hay un espacio que se llama el espacio sináptico, donde va a ser volcado el neurotransmisor de la neurona presináptica y va a ser enviado el estímulo o la señal a la membrana postsináptica, donde va a continuar la comunicación. Entonces, elementos que tiene esta sinapsis. Membrana presináptica es esta. Membrana postsináptica es esta. Hendidura presináptica o espacio sináptico, el espacio que queda entre las dos membranas. Todas las mitocondrias o los granos de glucógenos, que aquí no están dibujaditos, pero que tiene el axón terminal. Los neurotransmisores, cada uno de estos puntitos que están organizados en vesículas, entre ellos acetilcolina, noradrenalina, como hemos nombrado hace un rato, serotonina, dopamina, etc.
Miren qué lindo dibujito de una sinapsis. El axón terminal y la dendrita de la que sigue. Entonces, se conduce el estímulo nervioso solo en una dirección. Y desde la terminal presináptica, esta, se envían señales que son captadas por el postsináptico, que sería de la neurona que sigue. Bien, ahora, ¿qué vamos a ver? El tejido nervioso hemos dicho que está formado por neuronas, pero uno se imagina toda una red de cableados de neuronas que van inervando todo nuestro organismo. Pero no están solas esas neuronas, no están colgadas, no están en el aire, sino que están en un tejido que lo contiene. Imagínense un corte del cerebro donde están las neuronas. Bueno, el resto, donde están sostenidas, acomodadas, como esa masa que los contiene, es lo que se llama la sustancia intercelular del tejido nervioso. No cumple la función de la neurona de transmitir el estímulo, de recibir un estímulo, de transmitir la respuesta, sino que es lo que acompaña, lo que envuelve, protege a esas neuronas. Todo eso se llama la sustancia intercelular del tejido nervioso. ¿Qué son entonces? Son prolongaciones de todo un tipo de células que se les llaman células gliales. Y ellas forman una verdadera red de sostén, de contención. Especialmente lo que tienen es todos los vasos sanguíneos para que le puedan llevar los nutrientes para darle vida. También va a tener mucho de tejido conectivo, porque una de las funciones justamente es esa, la de proteger, la de sostener y la de contener. Todo esto entonces se llama la neuroglia. ¿Qué es la neuroglia? Son entonces todas, imagínense aquí en este dibujito, esta es la neurona, esta es una neurona, pero tiene toda una estructura de acompañamiento que rodea a las neuronas, que tienen la función de sostenerla, de defenderla, de darle de comer, nutrición, y de regularla a la composición especialmente de su material intracelular. Esa es la neuroglia. ¿Cómo vamos a clasificar a todas estas células que forman parte de la neuroglia o de la glía también llamada? Vamos a tener tres tipos. Uno que se llama macroglia, células más grandes, microglía o microglia, células más chiquitas, y las otras que se llaman células ependimarias. Entonces, todas las células que no son neuronas, que forman parte del tejido nervioso, se llaman glía, y las clasificamos en tres: macroglia, microglia y células ependimarias. A su vez, a la macroglía o macroglia la podemos clasificar en astrocitos y oligodendrocitos. Y esos astrocitos de dos tipos: fibrosos y protoplasmáticos. Y ahora vamos a ver un poquito en detalle de cada una de estas células. Son muy abundantes, son sostén, son nutrición, son responsables del aislamiento. La primera que tenemos, entonces, hemos dicho la macroglia. Y entre este teníamos astrocitos, dentro de ellos el astrocito protoplasmático. Este es el dibujito de un astrocito protoplasmático. Una vez que lo ven, los van a reconocer siempre. Si pudiésemos ver en ampliación el citoplasma, veríamos que tiene muchos gránulos que se llaman gliosomas. Después, morfológicamente, la estructura tiene muchísimas ramificaciones. Y tiene lo que se llama un pie chupador, que es, a ver si no hay otro dibujito, que es una de las ramificaciones que se apoyan sobre los vasos sanguíneos justamente con el objetivo de tomar los nutrientes. Por eso se les llama pie chupador. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Especialmente en la sustancia gris, a estos astrocitos protoplasmáticos. ¿Qué función cumplen estos astrocitos? Sostén, como la mayoría, pero digamos más específico, sostén, fagocitosis, aquí está una H de más, fagocitosis de cuerpos extraños,
mantener el microambiente, que es la constitución de los iones especialmente, un trofismo neuronal, trofismo es como una capacidad de atraer hacia las neuronas, por ejemplo, factores de crecimiento. ¿Dónde los encontramos? Entre ellos participan en el metabolismo del glutamato, que es un neurotransmisor importante excitatorio, en las sinapsis transitorias, cuando se está, por ejemplo, cicatrizando, a nivel de cicatrización cerebral, y también tiene receptores o neurotransmisores, y le permite como dividirlo, compartimentalizar. Esas serían las funciones más importantes de esta macroglia en el tejido nervioso. Hemos visto uno, los astrocitos protoplasmáticos, y estos son los astrocitos fibrosos. Otro tipo de astrocitos, aquí tenemos un dibujito también, muy parecida a la estructura. El cuerpo con forma estrellada, tiene citoplasma con muchas fibras que se llaman gliofibrillas. También tiene prolongaciones, pero comparada con el anterior menos, y son un poquito más largas y menos ramificadas. Sí le vamos a encontrar que es un pie chupador o pie terminal o un pie de sostén, y predominan en la sustancia blanca. Otro de los elementos que encontramos en la macroglía o macroglia es lo que se llaman los oligodendrocitos. Miren la estructura tan diferente del oligodendrocito. Son chiquitos, un cuerpo pequeño, poquitas prolongaciones, por eso se llama oligo. Oligo es un prefijo que quiere decir poco, es un oligodendrocito, pocas o escasas prolongaciones. Y esas pocas que tienen no están muy ramificadas, menos ramificadas entonces que los dos anteriores. Y no le vamos a encontrar, en este caso, el pie chupador. Las prolongaciones son más bien largas, comparadas con las anteriores, y tienen aspecto como de collar. Y la función prácticamente es de sostén. Y ellos son los responsables de fabricar o de producir la vaina de mielina. Esa es una respuesta importante, es un concepto importante que tienen que saber. ¿Quién fabrica la vaina de mielina de los nervios? De todas las fibras nerviosas, los oligodendrocitos. ¿Quiénes son los oligodendrocitos? Uno de los tipos de células de la macroglia, que es la sustancia, que es todo lo que es el tejido que está acompañando a las células nerviosas, a las fibras nerviosas. Después viene la microglía o microglia. ¿Qué células vamos a encontrar en la microglia? Vamos a sacar esto de acá. La microglia. Células mucho más chiquitas. Tienen otro origen en lo que hace a la embriología. Tienen un origen mesodérmico. Son mucho más pequeñas. Por eso se llaman microglia. Lo vamos a encontrar tanto en la sustancia gris como en la blanca. Y una característica particular es que en el citoplasma tienen muchos lisosomas. Entonces, si tiene lisosoma, el lisosoma era para producir la función de defensa, o sea, fagocitarse sustancias extrañas. También le vamos a encontrar como macrófago la función de defensa, pocas ramificaciones, pero con algunas prolongaciones laterales, unas más cortas, otras más largas, pero es como si cada una de esas prolongaciones que no se ven en la foto tuviera espinas, como que cada prolongación tiene pequeñas y cortitas prolongaciones laterales. ¿Qué característica importante presenta esta microglia? Y es que en su superficie se puede expresar un receptor que se llama CD4, que es con el que tiene afinidad del HIV, y es donde se uniría, o se une, el virus del HIV, y por eso tiene tropismo, se dice, afinidad para tomar este tipo de tejidos. Nos quedan otras células, las células ependimarias. ¿Quiénes son estas células ependimarias?
Estas las vamos a encontrar especialmente recubriendo cavidades del sistema nervioso central. Y son con este aspecto cilíndricas, como más altas. Y tienen en sus extremos cilios. En la superficie libre le vamos a encontrar este aspecto como de cilios. Estas son las células ependimarias. Y una característica muy importante de las células ependimarias, y pregunta seguro de examen, es función de ellas, fabricar el líquido cefalorraquídeo. El aspecto, si uno lo tuviese que comparar, es un aspecto muy parecido al tejido epitelial. Están como revistiendo capas, una puesta al lado del otro, tapizando cavidades. Pero lo más importante es que son las responsables y producen el líquido cefalorraquídeo. Y ellas van a formar lo que se llama los plexos coroideos. Son células ependimarias modificadas más los haces de los capilares. Conclusión, función de las células ependimarias, fabricar líquido cefalorraquídeo. Y lo que nos queda ahora es imaginar la organización de un nervio. Cada una de este dibujito que vemos aquí es una neurona. Que en el axón, ¿se acuerdan que hemos visto cubierto con la vaina de mielina? Tienen los nodos de Rambier. Ese es un axón. Ese axón no está solo, sino está con un grupo de fibras nerviosas. Cada una de esas fibras nerviosas, ese conjunto, imagínense como si fuese un paquete de fideos, donde tenemos todos esos fideos alargados en un solo paquete. Ese envoltorio es lo que se llama el perineuro, que aquí estaría como en color verdecito. A su vez, cada uno de estos nervios está envuelto en un tejido conectivo que se llama endoneuro. Y el nervio es el conjunto de como paquetes de fideo, donde están envueltos por otra porción o parte de tejido conectivo que se llama epineuro. Lo volvemos a ver aquí en este dibujo que está agregado, digamos, por ejemplo, algunos de los nervios que no tienen vaina de mielina, sino una célula de Schwann, que los puede envolver. Se ven los nódulos de Rambier, y este sería entonces, en su parte externa, el ejemplo del tejido conectivo que lo va envolviendo. Pero aquí está bien diferenciado cuando es el tejido que envuelve un nervio, un conjunto, que es el perineuro, o todo el nervio, que es el epinervio. Entonces, ¿qué es el nervio? El nervio es este, el verde grande. Es el conjunto de cada uno de estos paquetes que hemos dicho en la comparación de fideos, que se llaman fascículos de axones, que están separados por ese tejido conectivo denso. Ahí está el dibujito para que ustedes vean claramente qué es el epineuro, qué es el perineuro y qué sería el endoneuro de cada uno. Muy bien, esta es toda la clase de hoy. Después, en otra clase, creo que es más adelante, vamos a ver específicamente lo que es tejido nervioso humano, y por lo tanto cada uno de los centros a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso central que forman parte de las actividades específicas del humano. Muy bien, chicos. Profe, Sí. le quería consultar una duda que tenía de la clase pasada, Bueno. de los periocitos, de las células fijas. Pericitos, perdón. Del tejido conectivo que hemos visto en la anterior clase. Espérate que... Espérate un momento que paro esto para que no mezclemos. Ay, no me sale esto. Ahora sí.